A finales del siglo XX, el fundador de Microsoft, Bill Gates, afirmó que Internet pronto se convertiría en el centro neurálgico de la sociedad global del futuro. Más de 20 años después, esa visión parece haberse cumplido, aunque con consecuencias imprevisibles. La red ha permitido que florezca una conectividad sin precedentes, cambiando para siempre la manera en la que nos comunicamos, trabajamos y nos relacionamos. Pero esta evolución no ha estado exenta de riesgos. En lugar de unirnos, la era digital ha acentuado ciertas divisiones. Las redes, controladas por algoritmos diseñados para maximizar la atención, nos exponen diariamente a controversias diseñadas para generar reacciones viscerales. Discusiones sobre trivialidades, polarización ideológica y una constante sensación de urgencia artificial. Pero eso es solo la superficie. En los rincones más oscuros de la red, en especial dentro de lo que comúnmente se llama la Deep Web, se han desarrollado comunidades que desafían toda lógica empática. Lejos de ofrecer consuelo, algunos espacios han evolucionado hasta convertirse en verdaderas trampas para quienes atraviesan momentos vulnerables. Fue en este contexto que, durante los primeros meses del confinamiento por la pandemia en 2020, un joven de 17 años llamado Ethan Marshall, residente de un suburbio tranquilo en las afueras de Dallas, comenzó a experimentar una creciente sensación de soledad. Con las escuelas cerradas y su vida cotidiana reducida a una pantalla, buscó compañía en foros digitales. Lo que encontró no fue apoyo, sino un abismo. Ethan se unió a una comunidad que, aunque disfrazada de comprensión, se dedicaba a alimentar la desesperanza. En mensajes privados con otros usuarios, confesó sentir que todo lo que hacía era una forma de distraerse hasta que llegara el final. En vez de animarlo a buscar ayuda profesional, sus nuevos amigos le hicieron una propuesta espantosa. Semanas después, sus padres regresaron a casa y lo hallaron sin vida en su habitación. Destrozados, ordenaron un análisis exhaustivo de los sitios web que su hijo había estado visitando. Fue entonces cuando descubrieron que Ethan había sido miembro activo de un portal oculto de la Deep Web conocido como Exit Node, un sitio con foros, tutoriales y chats en tiempo real donde se discuten métodos para acabar con la vida, con frialdad quirúrgica. El sitio estaba dirigido por dos identidades digitales, Crow y Shade, figuras misteriosas que mantenían el anonimato cambiando constantemente de servidor y país, lo que complicaba su rastreo por las autoridades. Exit Node no solo ofrecía instrucciones detalladas sobre métodos letales, sino que sus usuarios interactuaban entre ellos para coordinar muertes conjuntas o simplemente para animarse mutuamente a no seguir viviendo. Las publicaciones de despedida eran respondidas con iconos de aprobación, aplausos o respeto, glorificando el acto como una salida heroica. Uno de los métodos más discutidos y promovidos en el foro era el uso de nitrito de sodio, un compuesto químico de uso común que, en dosis elevadas, puede causar una muerte lenta pero efectiva al impedir que los glóbulos rojos transporten oxígeno. Lo más perturbador no era solo la cantidad de información disponible, sino la manera en que se presentaba, calculada, meticulosa, con enlaces directos a tiendas donde adquirir el compuesto y sugerencias para evitar ser detectado por familiares o servicios de emergencia. Y lo peor, Exit Node acumulaba millones de visitas al mes, más que cualquier línea de prevención oficial, y la mayoría de sus miembros tenían entre 15 y 24 años. El caso de Ethan no era aislado. A medida que sus padres profundizaban en el historial de navegación, se toparon con decenas de publicaciones suyas en foros de Exit Node, muchas de ellas bajo un seudónimo que usaba para compartir su deterioro emocional. En uno de los mensajes más inquietantes escribió: "No siento que esté avanzando. Todo me parece impuesto. Lo que llaman alegría no es más que distracción disfrazada. ¿Para qué esforzarse si igual todo se termina?". Lo que más perturbaba era cómo los demás usuarios respondían con frases como: "Te entendemos. No estás solo en esto. Cuando estés listo, aquí estaremos para ayudarte a partir en paz". No se trataba de apoyo en el sentido tradicional. Era un eco constante de resignación colectiva, un entorno en el que el sufrimiento se aceptaba como una condena irreversible, y donde se enseñaba, con detalle clínico, cómo salir con la menor cantidad de dolor posible. La popularidad de Exit Node no era casual. Diseñado para evadir regulaciones, su arquitectura imitaba la de una red social tradicional. Tenía perfiles, avatares
hilos temáticos, incluso mensajes privados cifrados. Pero en vez de promover logros personales, sus publicaciones más valoradas eran aquellas en las que alguien anunciaba su intención de morir. El foro más activo del sitio era conocido como La Terminal. Allí, cientos de usuarios se reunían para compartir planes, hacer preguntas sobre dosificaciones y, lo más escalofriante, subir sus cartas de despedida horas antes de cumplirlas. Se volvió común que esas publicaciones recibieran emojis de corazones, fuegos o pulgares arriba como si fueran actualizaciones festivas. Uno de los usuarios más activos era un joven llamado Daniel Rojas, estudiante de preparatoria, de apenas 17 años. Años atrás, había sido diagnosticado con un cuadro de ansiedad severa. Sin embargo, gracias a terapia, medicación y el apoyo de su familia, parecía haber encontrado una rutina estable. Buenas notas, una afición por la música y una pequeña banda de jazz en la que tocaba la batería. Pero todo cambió cuando, en otoño de 2019, comenzó a experimentar un dolor abdominal crónico que lo fue apartando poco a poco de su vida social. Incapaz de asistir a clases o ensayar con su grupo, comenzó a pasar cada vez más tiempo navegando en Internet, especialmente en la madrugada. Fue en una de esas sesiones nocturnas cuando llegó por primera vez a Exit Node. Al principio, solo observaba. Entraba a leer los hilos, como si sintiera una curiosidad mórbida por lo que otros compartían. Pero luego comenzó a participar. Uno de los temas que más lo impactó fue un hilo titulado El método invisible, que explicaba cómo utilizar nitrito de sodio para suicidarse sin dejar señales visibles de violencia. Un usuario anónimo que se hacía llamar Stanford había publicado una guía de varias páginas donde describía paso a paso cómo adquirir, preparar y consumir la sustancia. Añadía incluso recomendaciones para no alarmar a los familiares durante los días previos, con frases como: finge estar mejor, sonríe, así no sospecharán y no te detendrán. Daniel escribió una respuesta diciendo que aún tenía dudas, que no sabía si era lo correcto, que a veces se aferraba a la idea de que las cosas podían mejorar. Pero la comunidad fue rápida y contundente en apagar esa chispa. El miedo solo demuestra que estás tomando la decisión correcta. No te dejes engañar por la nostalgia. Poco después, Daniel publicó una imagen donde mostraba un frasco con el compuesto comprado por internet, junto a un vaso con agua en su mesita de noche. Esa noche también compartió un mensaje de despedida agradeciendo a quienes lo habían acompañado. Recibió decenas de reacciones positivas como si se tratara de una celebración. Su madre, Pamela, se despertó pasada la medianoche y notó que no había ruido alguno proveniente de la habitación de su hijo, algo inusual dada su costumbre de jugar en línea con sus amigos. Al abrir la puerta, lo encontró acostado, inmóvil. La botella aún estaba a la vista. Pamela gritó, pero ya era demasiado tarde. Después de la tragedia de Daniel Rojas, los medios locales cubrieron brevemente la historia como otro caso más de suicidio juvenil agravado por el aislamiento pandémico. Sin embargo, lo que nadie mencionaba era lo que su madre había encontrado en su historial de navegación. Acceso diario a Exit Node, publicaciones que hablaban de su deterioro emocional y conversaciones privadas con usuarios que incluso le daban detalles técnicos de cómo garantizar la eficacia del método. Pamela intentó contactar a las autoridades, llevó su caso ante la junta escolar e incluso escribió cartas a empresas tecnológicas que alojaban servicios relacionados con el portal. Pero nadie la escuchó. En respuesta, le dijeron que los moderadores del sitio tenían avisos legales, enlaces a líneas de ayuda, y que los usuarios eran libres de compartir sus pensamientos. Ninguna empresa quiso asumir responsabilidad por lo que allí sucedía. Lo que Pamela no sabía es que, tras bastidores, los administradores del sitio habían estado anticipando estos reclamos durante años. Crow y Shade, las dos identidades que dirigían Exit Node desde las sombras, habían migrado el contenido del foro a servidores ocultos en países sin tratados de extradición. También modificaban continuamente las direcciones del dominio a través de proxies y promovían el uso de navegadores cifrados tipo Tor para acceder a la plataforma. Desde sus mensajes como moderadores, ambos se presentaban como facilitadores del libre albedrío, usando una retórica fría pero casi espiritual. No ayudamos a morir, ayudamos a decidir, decía Shade en uno de los manifiestos publicados en la sección principal del sitio. Pero lo cierto es que dentro del foro, la supuesta libertad era una ilusión.
a quienes intentaban fomentar el debate, invitar a reflexionar o compartir mensajes de recuperación, se les suspendía la cuenta o se les silenciaba de inmediato. Solo era bienvenido aquel que aceptara el sufrimiento como sentencia definitiva. Una usuaria británica que se identificaba como Emma Dawes, madre soltera de mediana edad, describió su experiencia en el sitio como un descenso progresivo a la oscuridad. La primera vez que leí un hilo de despedida me puse a llorar, la segunda vez me quedé en silencio. A la 10ª comencé a sentir que era normal, como si no hubiera nada que hacer. Era una niebla, te envolvía. Emma eventualmente logró salir del foro gracias a un terapeuta que la ayudó a romper ese ciclo, pero aseguró que fue como desintoxicarse de una droga emocional. Años después, aún recordaba los nombres de usuarios que habían desaparecido tras dejar sus últimas publicaciones. Una de las historias que más la marcó fue la de Roberta Mendonça, una estudiante de psicología de 22 años originaria de São Paulo que estudiaba en Glasgow. Roberta había roto recientemente con su pareja de años y sentía que su mundo se había desmoronado. Buscando compañía en foros de la Deep Web dio con Exit Node. En menos de 2 semanas ya era una participante activa. Su historial de publicaciones mostraba una mezcla de desesperanza y búsqueda de compañía. ¿Hay alguien en Glasgow que me pueda sostener la mano mientras me voy? A las pocas horas, recibió un mensaje de Craig Macklin, un hombre de 40 años que decía tener experiencia asistiendo salidas y se ofrecía a reunirse con ella sin presión alguna. Roberta aceptó encontrarse con él en una cafetería del centro, pero la historia dio un giro inesperado. Craig no era quien decía ser. Días después de ese encuentro, fue arrestado por la policía tras haber sido denunciado por otras 2 mujeres a quienes había prometido ayudar a morir, pero que terminó agrediendo físicamente. Fue condenado a 2 años y medio de prisión por conducta imprudente y recibió una orden de alejamiento digital de por vida. Aunque Roberta logró salir ilesa de ese primer contacto, su determinación no flaqueó. Seguía publicando en Exit Node, obsesionada con el uso de venenos suaves y la idea de una partida tranquila. En febrero de 2020, su cuerpo fue hallado por un vecino. No se dio a conocer públicamente el método utilizado, pero quienes conocían sus publicaciones sospechaban que el nitrito de sodio había estado involucrado. Mientras tanto, el sitio Exit Node seguía creciendo. En apenas un año, había superado los 6 millones de visitantes mensuales. Para ponerlo en perspectiva, eso era más del cuádruple de lo que recibía el Portal Nacional de Prevención de Suicidios de EU. Y mientras las instituciones médicas y educativas apenas reaccionaban, dentro del sitio se escribían más y más hilos titulados: "Mi hora ha llegado", "Última publicación" o simplemente "Gracias por todo". A finales de 2020, mientras los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Australia comenzaban a tomar acciones concretas para restringir el acceso a foros de la Deep Web como Exit Node, el portal se volvió aún más hermético. Cualquier intento de rastreo era rápidamente evadido. Cambiaban sus dominios, ocultaban sus servidores con técnicas avanzadas de cifrado y reforzaban su sistema interno de anonimato. La consigna de los administradores era simple pero poderosa: pueden intentarlo, pero no pueden apagarnos. Sin embargo, el caso que terminó por empujar el debate público hacia un punto de no retorno fue el de Sharon Love, madre de Ethan, el adolescente de Texas que había fallecido al comienzo de la pandemia. Desesperada por entender qué había empujado a su hijo al borde, rastreó todo lo que pudo de su actividad en línea hasta llegar a los foros ocultos que lo habían inducido. Y cuando comprendió la dimensión del sitio, no se quedó en silencio. Sharon hizo lo que nadie más se atrevía. Se enfrentó directamente a quienes permitían que el sitio siguiera existiendo. En enero de 2021, contactó por teléfono a Robert Davis, un alto ejecutivo de la empresa tecnológica Epic, la cual proveía dominios y servicios de infraestructura a decenas de sitios de la Deep Web, incluido Exit Node. Con voz quebrada, le pidió que por favor eliminara permanentemente el sitio de sus servidores. Davis, conmovido, se comunicó directamente con los fundadores del sitio, pero tras una extensa conversación con Crow y Shade, quedó claro que estos no tenían intención alguna de cooperar. Sus palabras fueron frías, casi mecánicas. La red no es un espacio para imponer moralidad. Cada quien es dueño de su destino. En su declaración pública, Davis fue contundente.
Los responsables del sitio carecen de compasión, de empatía, de cualquier propósito constructivo. No buscan ayudar, buscan permitir la decadencia. Y así, Epic eliminó el dominio principal de Exit Node. Por un momento, pareció una victoria, pero duró poco. En menos de 48 horas, el sitio estaba de vuelta, ahora bajo el nombre exitnodenet.com, operando con la misma estructura, los mismos foros y un renovado sistema de protección contra bloqueos internacionales. Lo anunciaron en su nueva portada como una reencarnación inevitable, y con cinismo absoluto, se referían al cierre temporal como un respiro necesario para reorganizarnos. Mientras tanto, en Missouri, otro caso estremecía a la comunidad. Un joven había sido encontrado muerto tras ingerir nitrito de sodio. Un amigo suyo, al revisar el teléfono de la víctima, encontró un hilo de despedida en Exit Node, publicado horas antes del suceso. El mensaje estaba lleno de agradecimientos a los usuarios del foro, que durante semanas lo habían acompañado con consejos, palabras de validación y afirmaciones del tipo: "No lo dudes más, es ahora o nunca". Lo más devastador fue descubrir que mientras el joven moría, otros usuarios estaban conectados, comentando en tiempo real. Algunos celebraban su decisión con aplausos digitales. Uno incluso escribió: "Espero que hayas tenido una salida pacífica, eres una inspiración". El amigo, horrorizado, intentó buscar justicia. Se dirigió a la policía, mostró las capturas, los mensajes, las pruebas, pero no hubo caso. El detective a cargo lo resumió así: "Sin evidencia física de asistencia directa y sin identificar a quienes lo incitaron, no hay delito procesable". Legalmente, los operadores del sitio estaban cubiertos por la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas de ser responsables por lo que sus usuarios publiquen. Además, la mayoría de los estados norteamericanos no habían adaptado sus leyes para enfrentar este tipo de inducción digital al suicidio. La justicia, simplemente, no tenía herramientas para actuar. Mientras tanto, Crow y Shade continuaban en la sombra, reforzando el sitio, publicando nuevas reglas para mejorar la seguridad de la comunidad. Una de ellas fue eliminar automáticamente las cuentas de quienes publicaran mensajes de despedida, supuestamente para proteger su privacidad. Pero en realidad, eso impedía que las familias rastrearan las conversaciones de sus seres queridos antes de su muerte. Borraban cualquier rastro útil para entender qué había pasado. En uno de los mensajes más inquietantes, Crow escribió: "No hay mucho que contar sobre mí, salvo que nunca encontré una razón real para quedarme en este mundo. Lo curioso es que ni él ni Shade jamás cumplieron su supuesta voluntad de morir". Durante más de 10 años, ambos administraron el sitio, alimentando un ecosistema basado en el sufrimiento ajeno. Algunos sospechaban que lo hacían por una mezcla de nihilismo, poder oscuro y un deseo retorcido de tener el control de la salida de otros. Otros decían que se trataba simplemente de dos personas que ya no creían en nada, y que encontraron en esa comunidad una forma de validar su vacío. Lo que sí era claro es que para muchos el sitio no era solo una red, era una trampa, un callejón sin salida disfrazado de libertad. Hoy en día aún existen clones y versiones en espejo de Exit Node, distribuidos a lo largo de la Deep Web. Aunque algunos gobiernos han aprobado leyes para bloquearlos, cualquier usuario con un VPN puede ingresar en cuestión de segundos. Google, presionado por organizaciones de derechos humanos, ha intentado desindexarlos, pero los enlaces siguen circulando por redes privadas, canales de mensajería y foros alternativos. Y mientras tanto, los números crecen. Según datos del Centro para el Control de Enfermedades, más de 50.000 personas se quitaron la vida solo en Estados Unidos en 2023, un número que supera incluso las muertes por accidentes de tránsito. Es la cifra más alta registrada desde que se tienen estadísticas. La pregunta es inevitable: ¿cómo luchamos contra un enemigo que no tiene rostro, ni bandera, ni una sede física que podamos cerrar? Quizás la respuesta no esté en apagar sitios. Tal vez la verdadera guerra esté en nuestros propios hogares, en nuestras escuelas, en los teléfonos de nuestros hijos. Porque el mayor campo de batalla no es Internet, es la mente humana. Y mientras no hablemos con franqueza sobre la oscuridad que se esconde tras las pantallas, estos foros seguirán reclamando víctimas, una a una. A finales del año 2020, un hombre aparentemente común entró tranquilamente en una estación de policía en el norte de Londres.
Su actitud era pausada, casi apacible. Le dijo al oficial en turno que necesitaba reportar una agresión, pero no ofreció detalles. Lo condujeron a una sala de entrevistas. Lo que estaba a punto de revelar no solo impactaría a los investigadores, sino que abriría las puertas a uno de los casos más macabros jamás relacionados con la Deep Web en suelo británico. Desde hace más de 2 siglos, la Policía Metropolitana de Londres ha lidiado con todo tipo de crímenes: terrorismo, saqueos millonarios, disturbios urbanos. Sin embargo, ni siquiera los agentes más veteranos estaban preparados para lo que aquel denunciante, con voz temblorosa pero precisa, estaba por confesar. El hombre relató que en septiembre de 2019 había sido invitado al apartamento de un sujeto noruego que había conocido en una comunidad privada de Internet. No era un foro convencional. Se trataba de un espacio oculto en la Deep Web, un sitio en el que se discutían temas extremos bajo el disfraz de modificaciones corporales alternativas. Allí conoció a un usuario con el alias de Nulo Master. En la vida real, ese hombre era Marius Gustafsson. Según el relato, lo que comenzó como una sesión de consumo compartido de drogas rápidamente se tornó en una pesadilla. Gustafsson lo obligó a desnudarse y luego, sin previo aviso, usó un bisturí quirúrgico para hacer una incisión dolorosa y profunda en su zona genital. La víctima, en estado de shock, no buscó atención médica inmediata. En lugar de acudir al hospital, volvió a su hogar creyendo erróneamente que sanaría por sí solo. La herida, infectada y lacerante, no solo no sanó, sino que se agravó. Pero lo más desconcertante fue lo que sucedió después. En diciembre del mismo año, el mismo hombre volvió voluntariamente al apartamento de Gustafsson. Esta vez, dijo, ya no buscaba respuestas, sino que aceptaba su destino. Quería que le extirparan los testículos por completo. El noruego no estaría solo. Otro miembro de esa red oculta, un ex-asistente quirúrgico sin credenciales médicas oficiales, fue convocado para asistir en el procedimiento. No hubo anestesia. Gustafsson argumentó que era demasiado riesgoso, que era mejor adormecer el cuerpo con alcohol. La víctima, totalmente ebria y atada, no pudo hacer más que gritar mientras le colocaban una abrazadera para ganado en sus genitales. Lo siguiente que sintió no fue la amputación, sino algo aún más atroz. Gustafsson tomó un hierro al rojo vivo y marcó con él las iniciales E y M en la parte trasera de su muslo. Le exigió jurar lealtad eterna, que lo reconociera como su amo. El dolor lo quebró. La víctima gritó su sumisión una y otra vez, pero el horror no había terminado. Cuando el bisturí por fin entró en acción, el asistente quirúrgico pareció cambiar de idea. En lugar de terminar la operación, volvió a meter los testículos en la herida abierta y la cosió con puntadas irregulares. La víctima fue echada del apartamento y abandonada. Durante su declaración, el denunciante explicó que Gustafsson era mucho más que un individuo perturbado. Lo describió como un manipulador nato, un líder de culto moderno que utilizaba foros cifrados en la Deep Web para reclutar seguidores, muchos de ellos hombres confundidos o emocionalmente vulnerables. Las comunidades donde se movía Gustafsson no eran visibles desde un navegador normal. Operaban en lo más profundo de la red, accediendo a través de navegadores como Tor, usando protocolos de anonimato y criptomonedas para mantener sus actividades encubiertas. En estos espacios, el Nullo, como se autodenominaban, compartían experiencias, fantasías y procedimientos quirúrgicos extremos realizados sin intervención médica profesional. El sitio donde todo se centralizaba tenía un nombre simple, casi inocente, pero escondía un contenido brutal: un makermaker.com. En él se almacenaban cientos de videos de procedimientos quirúrgicos caseros. La víctima había visto varios antes de someterse voluntariamente a su experiencia, y fue en parte por esas imágenes que terminó convencido de seguir adelante. Mientras hablaba no podía contener las lágrimas. Admitió haber sido lavado del cerebro. Le dijeron que la castración era un acto liberador, una forma de alcanzar la paz interior, y que debía mentirle a su terapeuta si le preguntaba sobre el origen de la idea. A lo largo de los meses previos, Gustafsson había introducido a la víctima en una red cada vez más amplia, con miembros que compartían videos, bisturíes, kits quirúrgicos e incluso frascos de formol donde guardaban restos humanos. A través de chats cifrados y canales privados en redes como Telegram o IRC, ocultos tras capas de anonimato, intercambiaban métodos de corte, congelamiento y cauterización.
Lo que el hombre reveló fue solo la punta del iceberg. A raíz de la declaración de la víctima, la policía británica lanzó discretamente una investigación sobre la figura de Marius Gustafsson. Lo que encontraron fue mucho más perturbador de lo que esperaban. Una orden de registro fue emitida y ejecutada en su apartamento de Tottenham, donde los oficiales encontraron una escena que parecía sacada de una película de horror médico clandestino. En uno de los dormitorios había un arsenal quirúrgico improvisado. Bisturíes, electrodos, fórceps, jeringas sin etiqueta, frascos con líquidos preservantes y un conjunto de herramientas típicamente utilizadas en la ganadería para la castración animal. Uno de los objetos más notorios era una abrazadera de acero conocida como el astrator, diseñada para cortar el flujo de sangre hacia los testículos y provocar su necrosis. Gustafsson lo usaba en humanos, pero lo más inquietante fue lo que hallaron en su computadora portátil. El equipo de crímenes informáticos de la Policía Metropolitana descubrió acceso constante a sitios alojados en la red Tor, algunos de ellos con nombres cifrados, otros más directos, como el mencionado onmakermaker.com. Este último, alojado en servidores rotatorios y protegido con múltiples capas de anonimato, operaba como un portal de membresía por niveles. Ofrecía desde contenido gratuito hasta paquetes VIP, que costaban más de $1,000 anuales, pagados exclusivamente en criptomonedas. La web permitía ver mutilaciones en tiempo real. Había transmisiones en directo, votaciones entre miembros para elegir el próximo procedimiento, y hasta rankings con los cortes más limpios. La estética del sitio era mínima, pero efectiva, sin imágenes de portada, sin descripciones extensas, solo títulos, fechas y enlaces directos a los videos alojados en nodos dispersos por la Deep Web. Uno de los videos más compartidos, registrado por la policía, mostraba a Gustafsson sometiéndose a su propia castración con la ayuda de un joven británico, Damian Burns, a quien conoció meses antes en una app de citas. Según los registros, Burns fue atraído por la promesa de dinero fácil y la fascinación compartida por el control corporal total. Se le ofrecieron alrededor de 50 libras como incentivo inicial, pero se le prometió una cifra mucho mayor si aceptaba grabar el acto y ayudar con la cirugía. El video, un montaje sin música, crudo y grotesco, mostraba cómo Gustafsson consumía alcohol hasta apenas poder hablar, mientras Burns tomaba un cuchillo de cocina y comenzaba el procedimiento, con instrucciones específicas para dejar el sangrado al mínimo. La grabación termina con Burns mirando a la cámara y diciendo: «Bueno, uno menos en la lista de deseos». Esa cinta por sí sola habría sido suficiente para asegurar una condena, pero era solo una entre decenas. Poco después del incidente, Gustafsson contactó a emergencias médicas fingiendo que todo había sido un accidente quirúrgico casero. Fue internado, estabilizado y derivado a una evaluación psiquiátrica. Declaró estar en plena conciencia de sus actos, insistiendo que se trataba de una decisión personal y voluntaria. 3 días después fue dado de alta. Lo primero que hizo al salir fue enviarle un mensaje a Burns: «Tenemos otras sesiones en camino. Prepárate». Durante los siguientes 2 años, Burns colaboró con Gustafsson en múltiples ocasiones, participando en al menos 4 amputaciones documentadas. Por estas acciones recibió pagos que, en total, superaron los $2,000. Pero no fue el único cómplice. La investigación policial reveló que la red de Gustafsson era más amplia y mucho más peligrosa de lo imaginado. Además de los foros cerrados en la Deep Web, operaban a través de chats privados en servicios encriptados como Session y Talks, donde compartían grabaciones, manuales, guías anatómicas y hasta listas de voluntarios que buscaban someterse a cirugías sin licencia. Entre los miembros más activos de este círculo, se encontraba un joven británico identificado como Jacob Creamy Appleby, a quien Gustafsson conoció cuando tenía apenas 17 años. La relación entre ambos tomó rápidamente un tono paternalista y retorcido. Gustafsson lo apodaba mi aprendiz. Jacob, que compartía las ideas del grupo sobre la mutilación como forma de arte corporal, fue introducido en el círculo interno, y en poco tiempo se convirtió en su asistente personal. Una de las grabaciones más espeluznantes obtenidas por la policía mostraba a Jacob ayudando en el proceso en el que Gustafsson perdió una pierna. En lo que parecía una mezcla de experimento médico y rito sectario, Jacob documentó durante más de 8 horas cómo Gustafsson sumergía su pierna en un bote lleno de agua con hielo.
Lo que buscaban era congelar el tejido lo suficiente para amputar sin hemorragia fatal. Durante el video, ambos reían, brindaban con cerveza y discutían los efectos de la necrosis avanzada. Cuando Gustafsson anunció que ya no sentía la pierna, Jacob le respondió emocionado: «Estás listo, será hermoso». La pierna fue finalmente amputada. Gustafsson fue hospitalizado nuevamente, pero esta vez la versión que ofreció fue otra. Había sufrido una exposición accidental al frío. Fue dado de alta con una pensión por discapacidad. Con esa historia, ocultó otra mutilación documentada, celebrada y publicada en la Deep Web. Cuando las autoridades dimensionaron la gravedad del caso, lanzaron una operación coordinada en varias regiones del Reino Unido. Durante esas redadas fueron capturadas al menos 10 personas, vinculadas directamente con las mutilaciones, el tráfico de videos y el mantenimiento de los servidores ocultos donde se alojaban los contenidos. El apartamento de Gustafsson fue registrado por segunda vez. Lo que los agentes hallaron en esta ocasión superó cualquier expectativa. Además de los instrumentos quirúrgicos improvisados, había órganos humanos conservados en frascos, registros escritos con nombres clave, y detrás de un mueble, el hallazgo más perturbador: su propio pene amputado, preservado cuidadosamente. En su laptop, la policía encontró múltiples terabytes de material distribuido en carpetas ocultas. Videos de mutilaciones reales, grabaciones de menores sometidos a violencia extrema, y hasta imágenes de bestialismo, enviadas y recibidas a través de canales encriptados y foros de la Deep Web. Cada archivo parecía haber sido compartido con usuarios de diferentes países, en una red distribuida imposible de rastrear por completo. El sitio central de esta operación, unmakermaker.com, no estaba escondido bajo capas imposibles de encontrar. Lo más escalofriante era que se encontraba en la superficie, accesible desde cualquier navegador, si sabías exactamente dónde buscar. Su interfaz simple escondía un sistema de membresías por niveles: básico, premium y VIP, este último superando los $1000 al año, pagados en criptomonedas anónimas. El contenido que allí se ofrecía incluía transmisiones en vivo, castraciones grabadas, procedimientos fallidos, tortura ritualizada y hasta actos de canibalismo. En uno de los videos más comentados por los fiscales, Gustafsson muestra a cámara los testículos recién amputados de una víctima y los mezcla con hojas verdes para prepararse una ensalada que come frente a suscriptores en vivo, entre risas y aplausos digitales. Durante el juicio, los fiscales destacaron un hecho inquietante. Todo esto ocurrió sin que Gustafsson tuviera que esconderse verdaderamente. Su red operaba desde la comodidad de su apartamento, con conexiones cifradas, pagos en cripto y miles de usuarios que lo veían como un artista del cuerpo. En total, más de 22.800 personas estaban registradas en la plataforma. Gustafsson habría generado más de 300.000 libras esterlinas en 4 años. Su abogado alegó que padecía un trastorno psiquiátrico raro, llamado trastorno de identidad de integridad corporal, y que su obsesión por modificar su cuerpo, incluso mutilarlo, lo llevó a perder todo juicio. Pero el tribunal fue claro: no se trataba de autolesión, sino de explotación, abuso y tortura sistemática a otros seres humanos. El 9 de mayo de 2024, Gustafsson fue condenado a 22 años de prisión por múltiples delitos, entre ellos: causar daño corporal grave con intención, distribución de pornografía infantil, producción de contenido extremo, y creación y mantenimiento de una red criminal en línea. Entre sus cómplices, Damian Burns, quien lo ayudó a castrarse, recibió 5 años de cárcel. Jacob Appleby, su joven pareja, fue sentenciado a 3 años y 8 meses. Otros, como Arnold Oskin, recibieron penas que iban desde condenas suspendidas hasta varios años tras las rejas. Aunque el sitio unmakermaker.com fue desactivado, copias del contenido aún circulan por la Deep Web, subidas por antiguos seguidores, replicadas por sistemas distribuidos y ocultas tras capas de anonimato digital. Este caso demostró que el horror no necesita una celda subterránea ni un sótano siniestro. Puede vivir tras la pantalla, oculto entre miles de foros anónimos, alimentado por la fascinación colectiva por el control, el dolor y lo prohibido. Marius Gustafsson no fue solo un mutilador. Fue el líder de un culto digital del cuerpo, un símbolo de cómo la Deep Web, cuando se cruza con el sadismo, puede devorar el alma humana.
En diciembre de 2010, un joven oriundo de China llamado Wei Chang llegó a Canadá con una mochila llena de sueños. Tenía 31 años y acababa de establecerse en Montreal con la meta clara de cursar estudios en ingeniería informática. Al pasar por inmigración, dijo con una sonrisa tímida: «Quiero respirar un nuevo aire, aprender el idioma y aprovechar todo lo que este país puede ofrecer». Un año y medio más tarde, ya estaba matriculado como estudiante internacional en una universidad de prestigio. Durante el día asistía a clases y por las noches trabajaba atendiendo el mostrador de una pequeña tienda. Había dejado atrás un matrimonio tradicional y por primera vez se sentía libre para vivir su orientación sexual sin miedo a las represalias sociales de su país de origen. Wei comenzó a explorar el mundo de las citas con hombres y descargó una popular aplicación para conocer gente. No buscaba amor eterno, pero sí compañía. Fue así como conoció a Daniel Kessler, un hombre de aspecto extraño pero intrigante. Tenía 33 años, tez clara, cabello rubio cenizo y unos ojos profundamente perturbadores. Usaba el seudónimo Rafael, aunque su nombre verdadero nunca lo dijo. Lo que Wei no sabía era que este hombre arrastraba una historia marcada por traumas familiares, desórdenes psiquiátricos y una obsesión escalofriante con la fama y con el horror. Daniel había nacido en el sur de Ontario, el mayor de 3 hermanos. Su infancia estuvo marcada por la frialdad emocional y el abuso psicológico. Su madre, una mujer con manías extremas por la limpieza, vivía obsesionada con eliminar cualquier rastro de suciedad. En una ocasión, cuando los conejos de sus hijos ensuciaron el piso, los dejó fuera de casa en pleno invierno. A la mañana siguiente, los animales aparecieron muertos por congelamiento. Sus hijos jamás olvidaron aquella escena. Poco después, su padre fue diagnosticado con un tipo severo de esquizofrenia y la separación entre los padres no tardó en llegar. A los 12 años, Daniel tuvo que mudarse con su abuela a un pequeño pueblo, donde la soledad y la alienación comenzaron a moldear su psique. En la adolescencia fue diagnosticado también con esquizofrenia y, gracias a ello, empezó a recibir una pensión estatal. Aunque ya no necesitaba trabajar para subsistir, Daniel buscaba algo más: atención. Primero fue bailarín exótico, luego acompañante y finalmente incursionó en el cine para adultos. Su imagen llegó a publicarse en revistas del mundo LGBT bajo el alias Jimmy D. Pero su rostro empezó a ser conocido por motivos más turbios. En 2006 fue arrestado por usar la identidad de una mujer discapacitada para solicitar tarjetas de crédito. La engañó para firmar documentos y la dejó con una deuda enorme. Aunque fue juzgado, recibió libertad condicional. La sentencia leve no borró la indignación del público, por lo que decidió sepultar su antiguo nombre y adoptar legalmente el alias de Rafael. A partir de ese punto, Rafael abandonó el mundo del porno y se volcó por completo al universo digital. Pero no al visible. Comenzó a navegar los sótanos de Internet, esos espacios ocultos donde la legalidad es un concepto relativo y donde la moral no tiene peso. La Deep Web. Allí se convirtió en alguien más. Un ente sin rostro con múltiples identidades. Creó perfiles falsos, generó rumores, incluso intentó difundir la idea de que tenía una relación con una conocida asesina canadiense. Su obsesión con los criminales notorios se hizo evidente. Le atraía la figura de las personas hermosas, capaces de cometer atrocidades. Era para él una estética de la perversión. No tardó en trasladar sus fantasías al plano real. En 2010 subió a la Deep Web un video titulado «2 vidas, una bolsa». El contenido era perturbador. Mostraba a Rafael asfixiando a 2 gatitos con ayuda de una aspiradora. Luego vinieron más. Uno donde ahogaba a otro animal en una tina, y otro más sádico donde dejaba a un felino como alimento vivo para una serpiente. Las autoridades no respondieron de inmediato, pero en foros oscuros y páginas cifradas, Rafael comenzó a ganar notoriedad. Para algunos, era un símbolo del caos. Para otros, una amenaza real. Un grupo de internautas formó una comunidad clandestina decidida a identificarlo. Pero Rafael ya había pasado de matar animales a algo aún más escalofriante. En foros escondidos, empezó a anunciar su siguiente obra. Esta vez, no sería una mascota, sería una persona. Y ya tenía a alguien en la mira. En la primavera de 2012, Wei Chang y Rafael habían comenzado a verse con más frecuencia.
Lo que al principio parecía una simple conexión ocasional en Grindr se transformó para Wei en algo más serio. Rafael era extraño, pero también fascinante. Tenía una forma peculiar de hablar, como si estuviera actuando todo el tiempo. Sus historias parecían ensayadas, sus emociones forzadas. Y sin embargo, Wei, quizá por ingenuidad o necesidad afectiva, eligió quedarse. En paralelo, Rafael se movía como un fantasma en el ciberespacio. Usando VPNs, navegadores de anonimato y servidores proxy, mantenía activa una red de seguidores dispersos por foros anónimos de la Deep Web. En esos sitios, Rafael era más que una persona, era un símbolo. Algunos lo idolatraban como artista extremo, otros lo consideraban una amenaza genuina. Y mientras alimentaba su mito, Rafael planeaba su acto final. No solo sería un asesinato, sería un espectáculo. Durante semanas publicó mensajes cifrados en tableros secretos. En uno de ellos describía cómo la próxima obra de arte implicaría una transformación total. En otro prometía que lo que estaba por mostrar cambiaría el estándar del gore para siempre. Los usuarios más curtidos del subsuelo digital dudaban. Pensaban que era otro lunático más buscando atención, pero no sabían que él ya tenía a su víctima. El 24 de mayo de 2012, las cámaras de seguridad del edificio de Wei lo captaron entrando a su apartamento con Rafael a su lado. Fue la última vez que se le vio con vida. 2 días después, 3 amigos de Wei empezaron a alarmarse por su ausencia. No se presentó a trabajar, tampoco respondió llamadas ni mensajes. Fueron a su departamento, tocaron la puerta sin respuesta, y finalmente decidieron acudir a la policía para reportarlo como desaparecido. Mientras tanto, un detective en Montreal recibió un correo electrónico con un asunto inquietante. Importante, no apto para todos los ojos. Dentro del mensaje había un solo enlace, alojado en un sitio oculto con dominio .onion, accesible únicamente desde Tor. El archivo de video titulado Un artista, un martillo, duraba poco más de 11 minutos. El contenido era devastador. Mostraba a un hombre desnudo, atado a un marco metálico de cama. Su rostro apenas visible, cubierto parcialmente con cinta adhesiva. La cámara estaba fija, como si se tratara de una puesta en escena teatral. Rafael aparecía a cuadro, con una actitud ceremoniosa. Empuñaba un destornillador pintado de plateado y un cuchillo de cocina. Sin prisa comenzó a apuñalar a la víctima con precisión quirúrgica. El horror no terminaba ahí. En la segunda parte del video, publicada en otro foro aún más restringido, Rafael realizaba actos de necrofilia. Después cortó secciones del cuerpo y las dejó caer frente a un perro que esperaba al pie de la cama. La mascota comió obedientemente. El video fue removido horas más tarde, pero ya se había replicado en distintos nodos de la Deep Web. Y para entonces, decenas de usuarios sabían lo que había sucedido, aunque aún no conocían el nombre de la víctima. La policía, al revisar el video con ayuda de expertos forenses, reconoció elementos del mobiliario que coincidían con el apartamento de Rafael, ubicado en un modesto edificio sobre el Boulevard de Spence. Mientras tanto, algo todavía más inquietante comenzaba a suceder en la superficie. El 29 de mayo, un paquete llegó a la sede de un partido político canadiense. El mensajero no notó nada extraño al principio, salvo por un dibujo de un corazón rojo en la parte superior de la caja. Pero en el trayecto, el cartón comenzó a mancharse con un líquido espeso, oscuro, sangre. El equipo de seguridad del edificio se alarmó. Al abrir el paquete se encontraron con algo inimaginable. Un pie humano amputado, acompañado por una nota escrita a mano que decía: «Hay otras 5 piezas. La performance apenas empieza». Casi al mismo tiempo, en otra ciudad, un segundo paquete fue interceptado. En su interior, una mano cercenada. El remitente había utilizado alias falsos y un sistema de envío prepagado. En ambos casos, el nombre de Rafael aún no aparecía, pero el nivel de detalle y teatralidad era inconfundible. Ese mismo día, un trabajador de mantenimiento en un complejo residencial notó una maleta negra abandonada cerca de los contenedores de basura. El hedor era insoportable. Cuando se acercó, el olor lo hizo retroceder. Llamó a la policía, y cuando los agentes abrieron la maleta, encontraron un cuerpo descuartizado. Entre los restos estaban las ropas de Wei Shang, su identificación universitaria, y también las armas utilizadas en su tortura.
Cuando los oficiales irrumpieron en el departamento que Rafael había estado alquilando, la escena parecía sacada de una pesadilla. Había sangre seca en el colchón, en las paredes del baño, en la base del refrigerador. En el espejo del baño, escrito con pintalabios rojo, una frase decía: «Si no te gusta lo que ves, no mires al espejo». Era un guiño directo al espectador. Un mensaje para todos aquellos que, desde la Deep Web o desde la televisión, iban a contemplar su obra. No era solo un crimen, era una provocación. Al día siguiente llegaron nuevos paquetes. Uno contenía el pie derecho de Wei, enviado a una escuela secundaria privada en Montreal. El otro, su mano derecha, fue interceptado en un centro de distribución en Vancouver antes de llegar a una escuela primaria. La prensa estalló. Los titulares hablaban de un asesino con impulsos artísticos, de un psicópata narcisista, de un culto online que se estaba formando en su nombre. Pero Rafael ya no estaba en el país, mientras los titulares dominaban los noticieros en Canadá y comenzaban a resonar en medios internacionales. Rafael ya se encontraba muy lejos del lugar del crimen. La misma noche en que los paquetes comenzaron a llegar a los partidos políticos, él abordó un vuelo con destino a París, utilizando un pasaporte real pero bajo un nombre distinto, facilitado por uno de los muchos servicios ilícitos que había conocido en la Deep Web. Las autoridades aún no habían conectado todos los puntos, pero los activistas de los foros oscuros sí. En esos tablones anónimos se hablaba de Rafael con una mezcla de admiración retorcida y terror genuino. Algunos compartían capturas de pantalla, otros hacían análisis cuadro por cuadro del video del crimen. Y en medio de todo ese eco digital comenzaron a surgir teorías. ¿Era Rafael un asesino solitario? ¿Un experimento fallido de alguna red criminal? ¿O tal vez parte de una secta aún más grande que operaba desde las capas más profundas de la red? Mientras tanto, la policía canadiense ya había emitido una orden de arresto nacional, que en cuestión de días se transformó en una alerta roja de Interpol. El caso ya no era solo un homicidio, era una amenaza para la seguridad internacional. Las autoridades no solo buscaban a Rafael por asesinato, sino también por profanar un cadáver, distribuir material obsceno y por acoso criminal a figuras políticas. La presión era máxima. En París, Rafael se hospedó en un hotel barato del distrito de Bagnolet, donde evitó los registros tradicionales y pagó en efectivo. Pero su tiempo allí fue breve. Apenas se sintió observado, decidió abordar un autobús rumbo a Berlín. En su mente, el juego apenas comenzaba. En las capas más sombrías de la red, la huida de Rafael era seguida con morbo y atención. Su figura ya había trascendido al plano simbólico. En ciertas comunidades cifradas, surgieron usuarios que lo defendían como un artista transgresor que había liberado el cuerpo humano de su moralidad impuesta por la civilización. Otros lo llamaban simplemente un monstruo, pero todos sabían que ya no se trataba solo de él. Había despertado un interés que ahora comenzaba a generar imitadores, teorías de conspiración, páginas dedicadas a descifrar cada frase de sus mensajes anteriores. En uno de los foros más crudos de la Deep Web, se publicó un texto anónimo supuestamente escrito por Rafael antes de huir. No estaba firmado, pero el lenguaje, la estructura y la simbología coincidían con lo que los usuarios más antiguos atribuían a él. El documento llevaba por título «La carne como escenario, un manifiesto». En ese manifiesto, el autor hablaba del cuerpo humano como el lienzo definitivo, del dolor como el verdadero lenguaje de la existencia, y del anonimato como la forma más pura de libertad. También se refería a Wei Shang, sin mencionarlo por nombre, como una pieza inocente que se convirtió en eco. La publicación fue bajada por los moderadores del foro al día siguiente, pero el daño ya estaba hecho. Había sido replicado y compartido en todos los rincones del inframundo digital. Algunos expertos en comportamiento criminal consultados por las autoridades comenzaron a advertir que no estaban ante un asesino común. Rafael no solo había planeado el crimen con minuciosidad, lo había convertido en un mensaje, un acto con múltiples capas, dirigido a diferentes públicos: la justicia, los medios, los fanáticos del gore, y especialmente a los espectadores ocultos de la Deep Web. Las investigaciones revelaron que Rafael llevaba meses moviéndose entre cuentas falsas, usando redes sociales, perfiles señuelo y hasta generadores de tráfico automatizado para inflar su presencia online.
Se calculó que, en total, había creado más de 60 identidades digitales, muchas de las cuales operaban en simultáneo para construir un ecosistema artificial de seguidores que hablaban de él, lo defendían y lo hacían parecer famoso. Incluso después del asesinato, esas cuentas seguían activas, compartiendo fragmentos distorsionados del video original, frases enigmáticas como «La simetría está en la destrucción», o enlaces rotos que conducían a imágenes perturbadoras. Algunas de estas publicaciones contenían referencias a obras de arte clásicas, otras hacían guiños a películas como American Psycho, Seven o El Perfume. Las autoridades no tardaron en entender que Rafael había estado ensayando este crimen durante años. El uso del destornillador plateado, por ejemplo, no fue aleatorio. Era una réplica exacta del arma usada por Sharon Stone en una escena de Basic Instinct, una de las películas que Rafael había mencionado varias veces en sus antiguos blogs como inspiración visual. Pero había algo más, un nombre, Manny. En varias entrevistas psiquiátricas previas y posteriores al crimen, Rafael habló de un hombre que lo controlaba mentalmente, que lo manipulaba y lo empujaba a hacer cosas terribles. Decía que este tal Manny lo observaba desde las sombras, que lo chantajeaba, que incluso lo forzaba a grabar videos que él nunca quiso hacer. La policía investigó esta figura. Buscaron nombres, conexiones, antiguos clientes, relaciones abusivas. Nada, no existía. Y entonces un agente notó algo. En la película Basic Instinct, el personaje del amante controlador se llama Manny Vázquez. Rafael había tomado ese nombre. Lo convirtió en un fantasma para justificar su conducta. Era una mentira, pero quizás la más reveladora de todas. Mientras los días pasaban, la presión sobre las autoridades europeas se volvió asfixiante. Rafael no solo era buscado por los delitos que había cometido, sino por lo que representaba. Un asesino mediático que usó la Deep Web como escenario y la conectividad global como amplificador de su horror. Nunca antes un crimen tan íntimo y brutal había sido planeado con semejante frialdad para volverse viral entre los más oscuros rincones del Internet. Desde París, su rastro digital llevó a los investigadores a Berlín, la capital alemana, donde las señales de su teléfono móvil, trianguladas con metadatos captados desde distintas cuentas encriptadas, lo ubicaban en una zona específica del distrito de Neukölln. Pero Rafael era cuidadoso. Había desactivado sus tarjetas bancarias, no usaba transporte público con tarjetas magnéticas y se movía principalmente a pie o en autobuses regionales pagados en efectivo. Fue un error mínimo el que lo delató. Ingresó a un cibercafé para leer noticias sobre sí mismo. Irónicamente, fue su necesidad narcisista lo que acabó exponiéndolo. Estaba navegando por un sitio canadiense que cubría su caso minuto a minuto, mirando una nota que decía: «Se convierte en el criminal más buscado del país». No se dio cuenta de que el dueño del café lo reconoció de inmediato. A pesar del tiempo transcurrido y la distancia, la cara de Rafael seguía apareciendo en pantallas de toda Europa. El dueño del lugar fingió normalidad. Sirvió un café, saludó a los clientes y con disimulo marcó el número de emergencias. Cuando llegaron los agentes, Rafael no intentó huir. Ni siquiera reaccionó con sorpresa. Solo sonrió y dijo en voz baja: «Les tomó más tiempo del que esperaba». El proceso de extradición fue inmediato, pero complejo. Las autoridades canadienses temían que un traslado en vuelo comercial pusiera en riesgo no solo al resto de los pasajeros, sino a todo el operativo. Rafael se había convertido en una figura simbólica, y había rumores, infundados o no, de que había seguidores dispuestos a liberarlo o replicar sus crímenes. El gobierno decidió utilizar un avión militar de transporte, un CC-150 Polaris de la Real Fuerza Aérea. El vuelo despegó desde un aeropuerto militar en las afueras de Berlín con una sola persona encadenada en la cabina de carga. Rafael, que siempre había soñado con volar en un jet privado como una celebridad, finalmente lo logró, aunque en condiciones muy distintas a las que imaginaba. Cuando llegó al aeropuerto de Montreal, lo esperaba una escolta policial completa. Fue trasladado directamente al centro de detención de alta seguridad Rivière des Prairies, donde fue puesto en confinamiento solitario por tiempo indefinido. Durante su ingreso, un oficial le preguntó si tenía algo que declarar. Rafael simplemente dijo: «¿Sabes cuál es el problema de este país? Que nadie sabe cómo contar una buena historia.
La prensa canadiense se volcó sobre el caso como aves de rapiña. Lo llamaban el carnicero de Internet, el artista del horror, el ángel caído de la Deep Web. Documentales comenzaron a producirse antes incluso de que iniciara el juicio. Programas de análisis criminal, expertos en conducta humana, psiquiatras y hasta antiguos compañeros de Rafael fueron entrevistados para reconstruir la historia. Algunos lo recordaban como alguien retraído, afectado desde joven por la inestabilidad de su familia. Otros hablaban de un ególatra manipulador que solo buscaba atención, incluso a costa del dolor ajeno. La opinión pública estaba dividida, pero nadie negaba que lo que había hecho, y cómo lo había hecho, rebasaba cualquier noción previa de crimen. Se generaron incluso discusiones en el Parlamento sobre los límites de la libertad digital y la necesidad de crear legislación contra la difusión de videos de violencia extrema a través de la Deep Web. A pesar de que el video original había sido bajado de la superficie, en la red oculta seguía replicándose, moviéndose entre foros cifrados, vendidos como reliquia morbosa por criptomonedas. Lo que más inquietaba a los investigadores era el nivel de premeditación. Rafael no solo había grabado el asesinato, lo había anunciado con semanas de anticipación. Había creado expectativas, generado conversación y dirigido su crimen como si fuera un lanzamiento cinematográfico. Incluso dejó pistas visuales que coincidían con tomas de películas de culto, códigos QR escondidos en el encuadre y mensajes subliminales en el audio del video. Para algunos expertos, Rafael no buscaba matar, buscaba ser inmortal. En su primera audiencia, Rafael apareció en videollamada desde su celda. Vestía uniforme gris y tenía el rostro afeitado. Sus palabras fueron pocas pero claras. No soy culpable de lo que ustedes creen. A través de su defensa, alegó que sufría un trastorno mental severo y que la noche del asesinato no estaba en control de sus actos. Dijo que había sido influenciado por una figura dominante llamada Manny, que lo obligaba a cometer actos violentos desde hacía años. Describió a Manny como una sombra constante, alguien que lo seguía, lo controlaba, lo castigaba si no obedecía. Pero los fiscales, con la ayuda de psiquiatras forenses, comenzaron a desmontar esa narrativa. No había pruebas de la existencia de Manny. No había registros de llamadas, mensajes, rastros digitales, testimonios, absolutamente nada que indicara que alguien más había estado involucrado. Y entonces, un detalle cinematográfico lo arruinó todo. Manny Vázquez no solo no existía en su entorno, era el nombre del personaje de una película que Rafael había citado obsesivamente en sus blogs personales. La defensa alegaba locura, la fiscalía alegaba manipulación, el tribunal estaba dividido y la opinión pública aún más. Tras semanas de testimonios, análisis psiquiátricos y una exhaustiva exposición de pruebas, que incluyeron grabaciones, herramientas utilizadas, los restos de la víctima y el contenido de los mensajes cifrados en la Deep Web, el jurado recibió las instrucciones del juez. No estaban ahí para decidir si Rafael había cometido los actos. Eso ya lo había admitido él mismo. Su tarea era determinar si lo había hecho con pleno uso de razón, o si sus capacidades mentales estaban tan deterioradas que no podía comprender el alcance de sus acciones. Durante las deliberaciones, el jurado revisó fragmentos del video del asesinato. Observaron cómo Rafael colocaba la cámara con precisión, cómo elegía el ángulo, cómo ponía música de fondo para acompañar la escena. Nada indicaba un arrebato caótico. Todo estaba cuidadosamente calculado, editado como una obra audiovisual. Incluso sus pausas, sus gestos frente al cadáver, tenían una lógica perturbadoramente teatral. Un psiquiatra, el doctor Joel Lafreniere, emitió una declaración que resultó determinante. Rafael no está loco, está dañado, sí, pero entiende perfectamente el bien y el mal. Lo que ocurre es que no le importa. El octavo día de deliberación, el jurado regresó con el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de profanación de un cadáver. Culpable de producción y distribución de material obsceno. Culpable de acoso criminal a instituciones políticas. Culpable de obstrucción de la justicia. El juez, sin dudar, emitió la sentencia máxima. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante los próximos 25 años. Además, sumó 19 años adicionales por los otros cargos, que se cumplirían de forma simultánea, lo que garantiza que Rafael permanecerá tras las rejas durante al menos 3 décadas antes de siquiera tener derecho a solicitar una revisión. Cuando se leyó el fallo, Rafael permaneció inmóvil.
Ni una palabra, ni una lágrima. Solo una media sonrisa que heló la sangre del recinto. Wei Chang fue incinerado días después de confirmarse su identidad. En el centro de Montreal se realizó una vigilia a la luz de las velas. Sus padres, que habían viajado desde China, estuvieron presentes. Lloraron en silencio mientras cientos de personas, canadienses, chinos, migrantes, compañeros de clase, sostenían retratos suyos. Nadie dijo su nombre verdadero en voz alta, solo el apodo con el que firmaba sus ensayos: Luz que aprende. En paralelo, las autoridades canadienses solicitaron formalmente a las agencias internacionales de seguridad digital que trabajaran para borrar completamente de la Deep Web las réplicas del video del asesinato. Pero como todo lo que alguna vez toca ese rincón oscuro de la red, el contenido nunca desaparece del todo. Se mueve, se esconde, cambia de forma. Un código QR aquí, un servidor oculto allá, una conversación entre dos usuarios anónimos que intercambian fragmentos por criptomonedas. Rafael, desde su celda de aislamiento, aún recibe cartas, algunas con insultos, otras con poemas, y algunas, las más perturbadoras, con dibujos, imitaciones de su video. El mito no murió. La historia fue juzgada. Pero el eco de lo que hizo todavía se mueve por los túneles invisibles de la red más oscura.